Bueno, buen día a todos, respetables escuchantes. Nos disponemos a indagar el protocolo 303 y agradecemos, como siempre, su presencia y también a la plataforma que nos cobija. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, ¿quieres saludar directamente? encantada de saludar a todos que se tomen el tiempo de su vida libre para vernos, escucharnos y que tengan la curiosidad de investigar. Ujú. Bien, la otra vez hablaste de tu experiencia al no saber el tema al principio y me gustaría que nos compartieras ahora cómo te sientes después de practicar esta dinámica. Me gustaría compartir que es un proceso muy interesante porque es de verdad conectar con este conocimiento al cual tenemos acceso cuando no lo permitimos. Y la verdad es como todos tenemos esta capacidad, ¿no? De indagar en lo desconocido y parece, ¿no? También es una cuestión de práctica, pero parece es nada más una manera de soltar el control y de abrir esos sentidos etéricos y abrirse a lo desconocido y a ver lo que hay. Soltar las expectativas también, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, ¿lista? Lista. Ujú. Bien. Siente la plena relajación de tu cuerpo a medida que respiras profundo y más profundo, tocando el cenit de tu converger como ser. Y así abres como sutil aroma tus sentidos etéricos. A la cuenta de 3, observa el periodo actual relacionado con el máximo de actividad solar, las variaciones del campo magnético terrestre y el paso de 3 y Atlas hacia el Sol y dime qué captas. Cuando me haces esta pregunta, tomo una perspectiva como muy, muy, muy lejos de la Tierra para poder ver, ¿no? El campo electromagnético de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de Tres y Atlas. Y cuando tomo esta perspectiva, parece todo una tabla de ajedrez tridimensional, pero parece. Entonces, cuando tomo esta perspectiva, estoy percibiendo, no en detalle, ¿no? Pero varias maniobras de manipulación en y sobre la Tierra, también que manipulan como el eje de la Tierra, ¿no? Cosas así, que manipulan el campo electromagnético de la Tierra. Veo como manipulaciones sobre la posición o cómo la relación del movimiento del Sol en respecto al movimiento de la Tierra. Veo que también ahí hay una manipulación, hay varias manipulaciones, también diferentes manipulaciones a través de los siglos.
Entonces está como este juego, ¿no? Para quedarse en la imagen de juego. Esto ya estaba como establecido, ¿no? Ongoing, como la Tierra y el Sol. Entonces ahí como otro elemento ahora está el movimiento de Tres y Atlas. Entonces siento que uno se está utilizando el movimiento de este cuerpo que lo llamamos Tres y Atlas para explicar fenómenos tal llamados naturales en la Tierra. Se está usando para explicar fenómenos que se observan como en el movimiento solar. Entonces siento que se proyectan ahí diferentes realidades, ¿no? Uno que lo que observa un científico normal y corriente en la Tierra, como un astrónomo, ¿no? Tal vez alguien que se ocupa con el clima, un climatólogo, como observando estos movimientos, dando o haciendo conclusiones. Pero atrás de eso, viéndolo desde una perspectiva mucho más amplia, se ve como muchísima manipulación y también esta manipulación del sol, de la actividad del sol, es como más antigua, ¿ya? Parece que esta manipulación es como muy, se ha hecho periódicamente en diferentes momentos de la existencia de la Tierra. Y siento que en los últimos 30 años se han utilizado como estas manipulaciones del movimiento del sol, de tormentas solares, para crear un discurso presente en los medios como un recurso al cual se tendría acceso en cualquier momento cuando se necesita alguna destrucción, ¿no? Cuando se necesita marcar como territorio, se podría crear algún catástrofe natural y relacionarlo con tormentas solares, con cambios en la colocación del sol, la relación de la Tierra, o tal vez también con el movimiento del 3 y Atlas ahora como otro componente. ¿Puedo escuchar la pregunta otra vez por si se me escapa algo? Claro. Observa el periodo actual relacionado con el máximo de actividad solar, las variaciones del campo magnético terrestre y el paso del 3 Atlas hacia el Sol y dime qué captas. Estoy ahora con la máxima actividad solar. Entonces siento que ahí hay mucha historia alrededor de este tema, como historia, digo, en el sentido de manipulación, porque se utiliza toda una narrativa de actividad solar para justificar otra cosa como la fumigación de los cielos, como colocando realmente barreras como entre la Tierra y el Sol, y eso para influir o modificar la vida en la Tierra realmente, como la mayoría de vida biológica en la Tierra depende de la actividad solar. Entonces se utiliza eso para modificarlo, porque en realidad también lo que pasa es a través de las fumigaciones en el cielo
em, funcionan como un espejo donde ujú, la luz solar queda como reproyectada hacia el sol. Entonces, realmente ahí hay un aumento de radiación solar encima de las nubes, como en la parte superior de nuestra atmósfera, que no se debe a ninguna actividad aumentada del sol, sino a todo, se debe a todo lo que se coloca alrededor de la Tierra en los cielos. Entonces ujú. yo siento que eso también es un proyecto. Esta reflexión, o ¿cómo se puede decir? Como la retro reflexión de la luz solar otra vez hacia el sol. Sí, como si fuera un espejo. Sí, donde, y es como a un nivel como metafísico, esto lleva como el sol, como totalmente a una confusión como energética, Ujú, donde esta luz viene como reproyectada hacia el sol, es como crea, ¿sabes? Como si fuera un malentendido constante, como, sí, es como crea un choque energético permanente. ujú, Entonces, realmente, ya de por sí se está creando como como este diálogo, por llamarlo así, ¿no? Que existe entre la Tierra y el Sol, en cómo la vida en la Tierra depende un poco de los ritmos solares, ¿no? Cuando está el Sol, cuando no está el Sol. Ahí de por sí, por esta manipulación, se crea una fricción, un malentendido, un... Me falta como una palabra, como un conflicto, ¿no? ujú, Constante. ujú, ujú, Entonces yo siento que realmente Tracy y Atlas no contribuye a este conflicto, sino sirve para esconder la manipulación que ya está pasando todo el tiempo. ujú, Sirve para ocultar pequeños proyectos dentro de este gran proyecto de distorsionar, distorsión era la palabra que buscaba, de explicar cómo esta distorsión que se está creando constantemente entre la Tierra y el Sol. Esto veo yo. ujú. Sí. Bien, conéctate al fenómeno del campo magnético terrestre y a las variaciones de los polos y dime qué percibes que está provocando dicha variación. Lo que estoy percibiendo es como diferentes estratos de la Tierra, o sea, también como intraterreno donde viven como reptiloides y como si ahí también hubiera todavía otros estratos donde viven otros seres. Y veo como si fuera un movimiento que lo llamamos movimiento tectónico, como si diferentes estratos, pero es como multinivel, ¿ah? Ujú, Como ahí hubiera una reorganización de diferentes estratos. También una reorganización de diferentes estratos en relación con la superficie de la Tierra.
ujú, Y esto también en el contexto de un gran, gran reseteo de toda la Tierra. mm, Sí, eso o- estoy viendo. ok. Ahora observa el fenómeno generado por la interacción entre el viento solar en fuerte aumento en 2025 y el campo magnético terrestre. Describe qué percibes o visualizas al respecto. La primera palabra que me llega es otra, es distorsión, Ujú, porque veo miles y miles de satélites, miles y miles de dispositivos de tecnología para como para la tecnología del 5G, del 6G, también como tecnología para mandar ondas de luz, tecnología como HARP para modificar el clima. Y todo eso lo veo como, ¿sabes? Como si fuera creando casi como una estratosfera como aparte alrededor de la Tierra. Y según yo veo, esto crea como distorsiona la energía del Sol y crea como estas fluctuaciones en el flujo energético del Sol hacia la Tierra y como viene luego reproyectado hacia el Sol otra vez, como crea como estos vientos solares. Es lo que yo veo. ujú. Bien, el 3i Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 29 y 30 de octubre de 2025. Observa qué ocurre y descríbelo. Mm, La primera imagen es que, que me llega era como el 13 Atlas que se quema, que hay como una pequeña explosión, pero es un holograma. ujú, ujú, Y la función de este holograma es como, mira si esto hubiera pasado en la Tierra. mm, Imagínate nada más. mm, Bueno, es lo que yo siento. Sí, es como, se me hace muy simple, como, mm, y yo creo, a lo mejor no se quemó todo, sino nada más una parte, pero sí veo como una explosión. Y sí, la finalidad de esta explosión es de inspirar la imaginación, el subconsciente colectivo de los humanos, imaginándose una catástrofe, ¿no? De un cometa que toca la Tierra en algún punto, etcétera. ujú. Sí. Observa la resonancia Schumann en este periodo y verifica si muestra variaciones en relación con el máximo solar, el campo magnético terrestre y el paso del 3i Atlas. Describe lo que percibes. Cuando observo la resonancia Schumann, yo veo muchas, muchas fluctuaciones, otra vez la palabra distorsión. Veo muchos movimientos, sabes, de distorsión, como si fuera una interferencia electrónica, ¿no? Cuando tienes
por ejemplo, una señal de radio y hay una interferencia. Y sigue la Ujú, canción y así. ujú, ujú, Pero así lo veo constantemente en los últimos 20 años, mm, tal vez con más densidad en los últimos 7 años. Sí, como las interferencias están más pegadas una a la otra. Y otra vez, yo no veo que este 3 y Atlas tenga que ver con estas alteraciones de la frecuencia Schumann. mm. Ok, muy bien. Observa si hay repercusiones en el ambiente físico terrestre significativas o visibles. A mi 3, 1, 2, 3. Hay todo el tiempo impacto de estas alteraciones de la frecuencia Schumann como en el mundo biológico. ¿Qué me dijiste? Sí, repercusiones en el ambiente físico terrestre significativos o visibles. Sí, cualquier forma de vida recibe estas distorsiones de frecuencia cuando suceden como medibles como en la frecuencia Schumann. Es como todo repercute en la forma biológica en la Tierra. Ujú, Siento que no repercute, por ejemplo, en formas de vida como entidades que están a veces presentes en la Tierra, pero no todo el tiempo, pero que no tienen un cuerpo biológico. Ahí, por ejemplo, no repercute. ujú, ok, Repercute también en el mundo de las plantas, repercute también en los minerales, repercute en todas las partículas aquí en la Tierra. mm, ujú, muy bien. En el campo humano colectivo, ¿notas cambios relacionados con estos tres importantes eventos cósmicos? Sí. Ujú, ¿cómo? Am, la primera palabra que me llega es inseguridad y, y la inseguridad, como esta específica vibración de la inseguridad, va junto con un ritmo acelerado de vida. Y me falta un poco la palabra, lo estoy relacionando, ¿sabes? Como también, como bajo la influencia de la tecnología, el ser humano ya no tiene am, como algo queda reducido en la forma como el ser humano está presente. Entonces, cómo el ser humano presta atención. Sabes, como hay como un peso del tiempo, un peso de la presencia, de la atención, y ese peso es como menos, es más rápido todo, es más acelerado. Y es como casi como si el ritmo cardíaco de cada ser humano estuviera más rápido, pero no es eso. Es como, sabes, como si la presencia tuviera menos peso, menos substancia. Sí, como si fuera como esta presencia energética
que tiene el ser humano, ¿no? Cuando colocamos nuestra energía, nuestra atención en algo, eso le da como un peso. ujú, Y como si este peso fuera menos. Esto ujú, y está relacionado con esta vibración de la inseguridad. Sabes, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, entonces es muy arriesgado poner toda mi atención ahí. Se ujú, queda como más fluctuante, como la energía, la presencia. ¿Sí me explicó? ujú. Sí, perfectamente. Ujú. ¿Percibes variaciones en el sueño, el umbral perceptivo, los sueños o las intuiciones en los seres humanos? Sí. Ahora voy a empezar primero por la intuición, porque está muy, parece que es un filo muy suelto, pero sí está relacionado. Ujú, Entonces, a la manera que el ser humano ya no presta su atención con todo el peso completo de su presencia, porque también, y la tecnología tiene educado al ser humano de no quedarse con plena atención, ¿sabes?, en una pregunta, en una duda, sino ya a través de buscadores de internet te da la respuesta. Am, Ahí el ser humano fue como acondicionándose a dejar de lado su intuición, porque nunca, parece que ya nunca hay como este peso, ¿no? Sabes, como estando realmente como contemplando una pregunta, una cuestión que tengo y que me afecte como en todas las fibras de mi ser. Y cuando estoy ahí con esta pregunta, en algún momento puedo sentir mi conexión hacia mi esencia o solamente hacia mi intuición y me llega como una respuesta. ujú, ujú, Y algo tiene que ver, ¿sabes?, con este ciclo de la inseguridad, el peso que ya no tiene, nuestra atención que ya no tiene este peso, como que ahí se afloja como la conexión con nuestra intuición. ujú, Como y si no la usamos, se afloja esa conexión más y ya no queda como presente, como recurso, como ujú, posible recurso que me guía en esta vida. ujú. Entonces, esto era sobre la intuición. ¿Puedo escuchar la pregunta otra vez? Claro, percibes variaciones en el sueño, el umbral perceptivo, los sueños o las intuiciones en los seres humanos. El otro que resuena ahora conmigo es el umbral perceptivo. Y es lo mismo, es como algo tiene que ver con con este peso de nuestra atención. ¿A dónde dirijo mi atención? ¿No? Y cuando esto tiene un peso, mis sentidos pueden estar abiertos y tal vez me llegue como la respuesta a través de otro sentido que no lo esperaba, pero me llega. Ujú, Y con este peso de la atención disminuido, parece que mis sentidos tienen menos disposición a percibir. O también
sí se pueden como ir atrofiando. Si el peso, por ejemplo, el sentido del toque ya no lo uso nunca, se va atrofiando y ya no, ¿sabes? Ya no queda como abierto a recibir información, sino se cierra esta vía y a lo mejor ya tengo solamente mis ojos y mis oídos para recibir información nueva. Y al mismo tiempo, como ser humano, el ser humano necesita información nueva para mantener vivo a su sistema nervioso, para que el sistema nervioso siga renovándose constantemente y para que siga como la plasticidad del cerebro, que siga viva la capacidad del ser humano de expresar su libre albedrío. Ujú, Entonces, en este sentido también siento que se afectan los sueños, porque con todo eso, lo que acabo de decir, con este peso disminuido en nuestra atención, el ser humano del siglo XXI queda am, más frágil en este momento, que por sí es el momento más frágil del ser humano, que es el sueño, y queda más susceptible a manipulaciones en los sueños que puede suceder como a través de radiación electromagnética, a través de las antenas de 5G, que puede suceder también. Hay personas que duermen con la televisión prendida, con alguna película prendida, con algún estímulo audiovisual ahí presente. Y siento que ahí todos los mensajes ocultos a través de esos medios entran con más impacto a los sueños del ser humano. ujú, Sí, eso. ujú. Bueno, las partes subliminales de los seres humanos reaccionan a esta convergencia cósmica, sí, no o solo en parte. Solo en parte. Bien, entonces, ¿cómo reaccionan? Ahí lo que veo, lo que percibo es como muy dividido, ¿ah? Es Mm, como mucho más dividido que el subconsciente colectivo de los humanos, porque ahí siento muchas partes subliminales, sabes que han vivido muchas experiencias de vida que no se dejan afectar por nada, para nada. Pero, y eso parece que tiene que ver como a un, qué tanto sea ahí como presente energía de miedo. Porque cuando hay una presencia de miedo en la parte subliminal, ahí se engancha con mucho más impacto, o cuando no haya, que no lo toca. Es como si fuera todo como aumentado. El no miedo, ¿no? O el sí con miedo. Veo cómo se va como aumentando, exponencializando. ujú. ¿Me puedes leer la pregunta otra vez? Claro, las partes subliminales de los seres humanos reaccionan a esta convergencia cósmica. Sí, también tiene que ver, ¿sabes? Como,
hay muchas partes subliminales que ya han pasado por convergencias cósmicas de de ese tipo y saben que el tiempo no existe, ¿no? Entonces ahí siento como un montón de partes subliminales está así tranquilos, porque ya es como si fuera una experiencia que ya la han tenido, es como allá. Sí, y como las esencias como más jóvenes, ¿no? Ujú, Que están medio histéricos, ¿no? Ahí. Eso ujú, sí, ¿ah? ujú. Bueno, ¿existen fuerzas no humanas involucradas en tales eventos cósmicos? ¿Qué captas? Montones. Mm, Sí. Entonces, así como hay fuerzas no humanas involucradas a manipular cualquier forma de vida aquí en la Tierra, en todo el sistema Tierra, entonces es como si fuera como la granja Tierra, y hay varios como agricultores que tienen diferentes tipos de ganado. Y el uno quiere sol para su ganado, mientras que al otro le conviene más la lluvia. Pero ujú, todos realmente tienen el interés en su ganado que dé el máximo beneficio, ¿no? ujú, Y para eso, y algunos, sabes, tienen tractores, y el otro tiene nada más un martillo, pero cada uno hace el máximo esfuerzo para sacar lo máximo de su ganado. ujú, Entonces yo veo, la verdad, o sea, era un poco muy simple, ¿no? La imagen del agricultor, pero hay un montón de entidades que tienen cada raza, tiene diferentes tecnologías. El mismo interés es la energía. Tienen diferentes métodos como obtener esa energía, tienen diferentes en detalle diferentes objetivos cuando el objetivo común es ganar territorio y poder. Y a veces como el método es a través de hibridación, ¿no? Colocando como su propia especie, ¿no? En los futuros humanos, por ejemplo, o a través de nada más de sacar la máxima energía de las formas de vida en la Tierra. Y como mencioné, tienen diferentes tecnologías, entonces, y no es así simple, ¿no? Mover el sol o mover la luna, porque sí es como un sensible sistema también de equilibrio. Siempre están contemplando también diferentes opciones, diferentes posibilidades, diferentes resultados, pero como también varias de esas razas tienen una gran capacidad de hacer estrategias y estrategias a largo plazo, ¿no? A largo plazo de 100 años, 200 años, 300 años, ¿no? Que es mucho tiempo para un humano, pero para esas entidades no es mucho tiempo. Entonces ahí se hacen como diferentes planes, estrategias para organizar las formas de vida en la Tierra.
Y si para ello hay que provocar como tormentas solares o no, si para ello hay que manipular los polos de la Tierra, ellos lo hacen, pero sin am, ningún blink of the eye, sin mover la pestaña. Mm, mm. Bien, ahora viene la parte de exploración libre. ¿Por qué estas entidades quieren vivir de otros si también trabajan? La cuestión, como te entiendo, también es, ¿podrían ellos existir sin la energía del humano, no? Podrían existir por su propia energía. Varias especies sí, pero muchas no, porque muchas especies siempre absorben energía, una energía vital que ellos mismos por sí no la pueden generar. Son como parásitos. De su naturaleza es parasitaria. Su Ujú, naturaleza es como destructora a formas de vida. ujú, ujú. Forman parte del equilibrio universal. Yo lo entiendo como pregunta. Es que Sí, es una pregunta. sí, ¿Sí? Mm. sí forman Bueno, parte de un equilibrio como así la materia, como la conocemos, necesita también la antimateria. ok, muy bien. ¿Cómo se hicieron regresivos o nacieron regresivos? No entiendo palabra regresivos en este sentido. Ese Am, cómo se hicieron o entidades o nacieron así? bueno, algunas constelaciones galácticas pueden generar como ciertas formas de vida o de existencia. Ujú, Y siempre es como cuestión de un contexto. ujú, Y a veces son nada más como al principio como fricciones de partículas, fricciones energéticas que pueden ser el inicio de una nueva forma de existencia. mm, ok. Como Sí, movimientos. movimientos en el universo que pueden generar nuevas formas de existencia. Ok. Entonces, repíteme tu pregunta otra vez. Sí, ¿cómo se hicieron regresivos? ¿O ya nacieron regresivos? Nacieron, es como su naturaleza es esa. Ujú, sí. Mm, yo lo quiero comparar un poquito con, digamos, las frecuencias musicales que van hacia, por describirlo de esa forma, caminan infinitamente hacia la derecha. Sí, Eso es como si fuera un movimiento,
expansivo, No. ¿sí? ¿No? No, no expansivo. Bueno, ¿qué otra palabra podría ser? Pues digamos a la derecha. Y el regresivo camina hacia la izquierda. Y ambos forman armonía, movimiento, parte del movimiento, de, para que se dé creación y expansión. Lo que ahí siento es como que las notas musicales vayan caminando a la derecha es debido a esta dimensión donde vivimos, donde hay tiempo Sí, y donde puede haber una sucesión de notas una después de la otra uh-huh, en este transcurso del tiempo. uh-huh, Muchas de estas entidades, así como tú dices, regresivas, viven en otras dimensiones uh-huh, donde no existe el tiempo. uh-huh. Entonces, en este sentido, no aplica como así, pero trato de entender lo que tú dices. Sí, es que hay una armonía que va hacia la derecha, ¿sí? Sí, Y hay una armonía que va hacia la izquierda que se llama armonía negativa. sí, Entonces, digamos, lo que era do hacia la derecha, se convierte en fa hacia la izquierda. sí. Eso. Siento, ahí hay un factor como multidimensional. Y como muchas entidades tienen o viven en una realidad multidimensional y el factor común de las diferentes dimensiones es la energía. Uh-huh, Y como ellos tienen la capacidad de absorber esta energía, uh-huh, uh-huh, entonces yo siento es más bien como si la entidad se podría como chupar toda la armonía. O sea, es uh-huh, no la nota, no singulares notas, sino toda la estructura armónica. uh-huh. Sí, bien. Uh-huh. Bien, ¿cómo hace un humano una parte subliminal para no afectarse con nada? Estar totalmente consciente que el ser humano por sí es creador de su realidad Uh-huh, y puede decidir que nada y nadie afecte su realidad, uh-huh. Con la intención con y la la intención, conciencia. y esto exige mucha disciplina, consigue un manejo bastante logrado de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional, como una gran capacidad de quedarse en su centro. Sabes, como el ser humano que sí vive los movimientos de la vida,
pero siempre ujú, se centra adentro de su campo energético. ujú. ¿Cómo puede tener un buen sueño el ser humano? ¿Qué factor es muy importante? Veo como factor importante un estado de neutralidad a la hora de dormirse. Ujú, Veo un factor contraproducente para un buen sueño, ¿sabes? Cuando estamos todavía movidos por pensamientos, recuerdos, emociones, conflictos. Todo eso crea como torbellinos adentro del cuerpo mental o cuerpo emocional. Y estos movimientos también llaman la atención, pueden llamar la atención a entidades. Y estos movimientos como pueden causar, ¿sabes? Como yo lo veo como un torbellino. Y mismo ujú, que si yo tengo mi campo energético bien cerrado, protegido, etcétera, este movimiento de mis pensamientos puede en algún momento, ¿sabes? Como dejar la membrana de mi cuerpo mental un poco muy delgada y ahí se puede meter una entidad y mm, manipular o controlar mi cuerpo mental y o el cuerpo emocional durante el sueño. mm. ¿Cómo puede estar un humano o ser un humano con todo el peso de su presencia? Parece que una palabra clave es como la distracción, ¿no? Mm, Cuando permitimos que nos distraen las distracciones, de la distracción a la distracción, ¿no? Em, entonces, como buscando esta máxima congruencia de todos mis cuerpos en cualquier instante, no importa qué haga. Entonces, cuando me como mi desayuno, mi cuerpo físico, ¿no? Está comiendo mi plátano, pero al mismo tiempo siento la textura del plátano, siento como la comida en mi boca y estoy con todo mi cuerpo mental conectado a este acto, con mi cuerpo emocional. Todo de mí está conectado ahí en esta acción. Eso es ujú, como esta atención plena. No hay ninguna distracción, no hay ninguna parte de mí que ya está en la calle organizando tal cosa. No, estoy ahí comiendo. ujú, ujú. Bien, no, así no queda ningún hueco o algo para otra cosa, obviamente, Exacto. estás lleno. Sí. Mm, bien, ¿cómo repercute estos movimientos en las plantas? ¿Cuáles movimientos dices ahí de plan? Los, las repercusiones de estas tormentas Ujú, solares y ujú. toda esta manipulación En las plantas en las plantas, sí. veo como al metabolismo de las plantas como cortado en diferentes momentos. Veo que las células viven menos tiempo. Puede haber
¿cómo se llama? Apoptosis celular, como la muerte celular, como muy en cualquier momento, porque de repente queda cortado el flujo de nutrientes Ujú, y además por eso de repente se segrega como esta célula, un grupo de células del resto del organismo y se muere. mm. ¿Esto también sucede en los humanos? No, Ah, ok. porque es más complejo el metabolismo en el humano. Ujú. Bien. ¿Y en los minerales cómo repercute? Ahí estaba viendo, ¿sabes? Una distorsión en la organización molecular, como una distorsión como en la armonía de la estructura, no en, digamos, un mineral así como una piedra o algo, no en todo, pero en como diferentes sitios. Como, y esto también distorsiona, molesta la armonía de un cuerpo de mineral. ¿Sabes? Son como pequeños lugares que quedan como destruidos, ¿no? En su estructura molecular realmente. Ujú, Y ahí ah, esto molesta la vibración en todo este cuerpo, ujú, que recibe como fisuras y ujú, ya queda como incompleta. ujú. ¿Las plantas y los minerales tienen conciencia de ello? Sí y no. ¿Cómo es eso? Sí, no. Me llega como algo, ¿sabes? Como que sí se dan cuenta, pero hay como, ¿sabes? Una esencia, una conciencia colectiva. Ujú, Entonces sí hay como un desfase del tiempo. Sí hay algo en esta conciencia colectiva que se da cuenta, pero no está como distorsionada la retroalimentación, por ejemplo, con esta piedra específica, con esta planta específica. Entonces algo sí se da cuenta, pero no se da cuenta. ujú. ¿Qué impide que no se dé cuenta? Está como inherente a la misma organización aquí en la Tierra, ¿sabes? Como que hay conciencia colectiva de todos los tulipanes, porque estaba viendo un tulipán, pero la la conciencia de este tulipán específico que queda dañado no se entera. Mm, mm, O como se podría, ¿sabes? Como hay algo como pasa esta información, pero se da cuenta como mucho después. oh, ok. Y eso tiene que ver con un flujo de información, no sé, como si fuera un flujo de información a través de la látice de conciencia en esta densidad de la Tierra. Estas plantas, estos minerales, podrían crear un mecanismo para no permitir
esta manipulación. Sí, están muy dispuestas ahora con nuestra ayuda a crear este mecanismo. Mm, excelente. ¿Qué han hecho? Ok, entonces ahora estoy con todas las plantas en la tierra y todos los minerales. Estamos creando un mecanismo de protección. ¿No gastan mucha energía con la protección? No, ¿No? Bueno, la sacan como del campo de la tierra mm, y al mismo tiempo digamos, luego vuelven, devuelven como esta energía a la tierra. Es un es como si, préstamo. digamos, son como filtros. Sí, Mm. Y también dijiste que repercute en las partículas. sí, También, ¿cómo las ves que repercute ahí? son como distorsiones, ¿sabes? Como en la vibración. Ujú. Eh, bueno, y entonces igual en estas partículas pueden crear un mecanismo para no permitir. Sí, Ujú. ¿Qué sucede? en realidad pues, son muchísimas partículas, pero fue muy rápido. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo estoy percibiendo es de repente como una restauración de la de armonía, Ujú. una restauración de armonía en la tierra. Y también siento esto fortalece el campo electromagnético de la tierra. Ujú. Entonces, ¿cómo ves estas partículas, estos minerales y estas plantas? Ya no se van a afectar por estos movimientos, como todos estos movimientos relacionados con los actuales. ¿Y esto también influye en los humanos? Influye en los humanos, sí. Ujú. Bien, muy bien. Siento el impacto de esta vibración de inseguridad ya no es tan grande. Ujú. Dicen que el Sol es caliente porque tiene helio e hidrógeno. ¿Es cierto eso? Sí, Sí es caliente. sí. Mm, ujú. ¿Me puedes decir qué es lo que colocan en los cielos como am, par- como las sustancias más importantes para distorsionar? Magnesio, aluminio, plata. Ujú, Siento esto de la plata. ujú, Ahí veo, ¿sabes? Como si fuera
tecnología muy avanzada para potencializar la capacidad de la plata de reflejar la luz. Mm, Y algo tiene que ver con la combinación de moléculas ahí en lo que se fumiga, de manera que la parte de la plata queda mirando hacia el sol. ujú. Mm. Bien. Eh, puedes decirle al aire, al agua, a la tierra, a los elementales, si pueden crear un mecanismo para que todas estas manipulaciones no les afecte, no les toque. Ahí veo como al agua como más fuerte, como en su poder. El aire siento que es como muy difícil, ¿no? Como me llega la información como del aire que no puede. ¿Por qué no? Sí, como se escapa, como, no sé, Hmm. hay una manipulación ahí con el aire, ¿ah? Como si fuera una manipulación que está sobre todo el aire del planeta Tierra. Pero eso, ¿cómo puede hacer el aire para estar plenamente en su esencia como aire? De tal manera que no dé cabida a otra cosa. Me llega la información que sí puede, pero aquí en la Tierra no. ¿Por qué no? Ah, ok, a ver, hay un super dispositivo ahí. A ver, me voy a hacer invisible y lo voy a desenchufar, ¿vale? A ver si me puedes contar de 1 a 3, ¿vale? Uno, dos, tres. Ok, el aire está conectado con su esencia. Bueno, ¿y entonces qué sucede? Una restauración de las frecuencias, de las armonías que están presentes en el aire, ¿sabes? Ujú. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo manipulan el campo electromagnético de la Tierra. Son muchísimos mecanismos, pero Ujú, muchísimos. ujú. Entonces, Entonces, aunque sean muchísimos mecanismos, sí, si la Tierra está en su esencia, los humanos en su esencia, ¿qué sucede? ¿Sirven de algo todos los mecanismos? no. No. Ujú, exactamente. Bueno, y eh, cómo manipulan a través de los
¿Cómo es esa manipulación a través de los siglos? A ver, no te entendí, como a través de los siglos. Sí, tú hablaste que el campo electromagnético lo manipulan a través de los siglos. No, 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 yo dije que estaba sucediendo desde hace diferentes siglos. Ah, ok, sí, sí, sí. Una disculpa, está bien. Ok. Bueno, ahora vamos directamente te pregunto, ¿qué es un evento cósmico? Bueno, así como se usa en los medios, en la Tierra, es un evento que se contribuye a cuerpos no terrestres, pero de tamaño de la Tierra o similar, o puede ser también como un cometa más pequeño, pero algo proveniente de un lugar fuera de la Tierra y que tiene como un impacto en la Tierra. ¿Realmente hay eventos cósmicos? No, ¿Sí existen? no. No. Mm. ¿Tú cómo ves al sol? Veo al sol como manipulado, falsificado. Entonces sí está el sol, pero como si algunas partes del sol o como el sol tiene sus ritmos fuera como falso o manipulado. Entonces sí existe el sol, pero hay muchos de los fenómenos que les contribuimos al sol son manipulados y no son totalmente reales. Mm. Ah, pídele permiso para tocarlo Sí, y describe lo que percibes. hay como una parte más interior que es como el sol de verdad. Hay una parte como media o intermedia que es como tecnología, manipulación. Y hay una parte externa de que es lo que percibimos como el sol, que son como, ¿cómo decirlo? Es como el impacto que tiene este núcleo. Es como el verdadero como efecto del sol o su esplendor, ¿no? Ujú. ¿Por qué da permiso a estas manipulaciones? Bueno, me llega la información que es como contratos para que el sol pudiera como mantener la relación con la tierra. Mm, qué absurdo, no puede, no, no necesita ningún contrato. ¿Qué pasa si los rompe, los quema, los disuelve? Ok, cuando le digo al sol que puede disolver, romper, cancelar todos esos contratos,
todavía veo como una fuerza, como si fuera atrás del sol, que lo manipula. A ver, ¿y qué hay atrás del sol? ¿Sabes? Como si fuera el fondo de una pantalla. Mm, ¿quién la puso? Parte es el control, el sistema de control de la Tierra. ¿Y en qué le beneficia a él esa pantalla? Pues es como la cerca de una granja. Si ya no tienes cerca, ya no tienes granja. Ah, ¿y qué tal si quita esa cerca? ¿Qué pasa? Sí, es como ahí el sistema de la Tierra con todo lo que llamamos aquí la Tierra, ya no es el sistema Tierra, ¿Mm? Entonces, ¿qué sería? como un globo roto. ¿Por qué roto? Porque sí, como en este sistema establecido desde hace mucho tiempo, am, hay como ciertos ritmos, ¿cómo se dicen? Como leyes que funcionan de una manera, porque es un sistema, ¿no? En un sistema cada parte tiene su lugar y si tú quitas un elemento del sistema, el sistema se cae. Bueno, pero puede no haber sistemas, ¿o sí? ¿Qué es lo natural? ¿Que haya sistema? Ahí me llega lo natural es que ni siquiera, sin esta noción de sistema, la Tierra no existiría. Me llega. ¿Eh? Mm, mm. A ver, ¿qué tal vemos otros universos, otros sistemas? Bueno, no quiero usar la palabra sistema, otras esencias. Entonces, repíteme la pregunta. Sí, ¿cómo funcionan otros lugares libres o esencias libres? Sí, también como cada forma de vida tiene como su lugar adentro de un conjunto. Ujú. ¿Y ocupan un sistema? No, Entonces, ¿por qué el Sol ocupa ese sistema? Y la Tierra también. sí, es como la forma de vida tal como la conocemos en la Tierra, Ujú. ha funcionado en el pasado como adentro de este sistema. Y no hay antecedente donde había forma de vida en la Tierra sin este sistema. Pero puede ser libre, ¿no? Si así lo decide. Entonces, ¿quién decide? Pues el mismo Sol y la misma Tierra, ¿no? Ok, puede ser, claro. Entonces,
¿Qué dice el sol al respecto? ¿Sí? ¿Y qué pasaría? Si el sol decide conectarse con su verdadera esencia, llega otra vez a tener mucho más poder, más brillo, más esplendor. Ujú. ¿Y qué sucede? Estoy viendo en la tierra como más vida, más plenitud, más abundancia, más plantas, más comida de las plantas para los animales, más abundancia en todo. Ujú. ¿Y le gusta? Sí, Pues igual también puede crear un mecanismo, ¿no? Para no permitir. sí, Bueno, ¿y qué tal? sí, está muy bien. Ujú. Bueno, en este punto, el reseteo al que quiere llevar el sistema, ¿a qué apunta? ¿A cómo ves esa realidad? Veo como este proyecto de reseteo en un futuro muy lejano y lo veo como muy pequeño. Ajá, pero si hubiera ese reseteo, ¿cómo sería? ¿Cómo serían los humanos? ¿Cómo sería el planeta? ¿Cómo sería todo? Ok, entonces ahora tú estás regresando a un reseteo sin que el sol esté en su Ajá, esencia. ajá, nomás para que lo veamos todos. O sea, su intención, sus pretensiones de reseteo, ¿a dónde llevan? Sería como la eliminación en la mayoría de los humanos, la eliminar su memoria por completo, restablecer como falsas memorias y como una falsa como historia de la humanidad, crear también falsas memorias, una falsa historia a través de monumentos, a través de publicaciones, a través de libros escolares y crear como nuevas formas de sociedad donde vive el humano, donde se eliminan factores que según las entidades les pueden quitar el control sobre el humano. Y ahí en esa sociedad, ¿qué papel tiene la naturaleza? La naturaleza sería algo que se contempla en pantallas de computadoras, de celulares, en televisores, en películas, en libros. Se habla, se hablaría mucho de la naturaleza. Se celebra una conexión del humano con la naturaleza a través de proyectos, Mm, pero realmente la interacción real del ser humano con la naturaleza es mínima. ujú. Y aparte manipulada. Sí, Mm. Bien, ¿le gusta este proyecto al sol? no es que tenga una opinión así muy decidida, pero no le gusta. Bueno, entonces
Ahora veamos desde su decisión de realmente estar en su esencia y no permitir qué sucede en su interacción con la tierra. Cuando el sol está más en su poder, en su plenitud, la tierra también está más en su plenitud. Entonces es como si fuera un poco una relación amorosa donde cada integrante potencializa el potencial, la vitalidad, la energía del otro. Ujú, ujú. ¿Y cómo se sienten? Pues muy bien, muy plenos, te digo, en su máximo potencial. Todos. Sí, Hay, ah, ahí hay cabida para las entidades. no. Mm, muy bien. Entonces, mm, muy bien. Entonces, am, el Sol tiene un campo eléctrico Yo no veo ningún campo eléctrico. atómico. Sí, Si tú vieras desde muy arriba, 360 grados, ¿qué puedes percibir de todo este movimiento? pues que pronto se va a acabar. Se usa como esta manipulación mientras que sea fructífera en los medios, ¿no? Mientras que causa suficientemente atención, mientras que puede servir para distraer de otros eventos. Pero es como cualquier evento que se usa así en los medios, tiene una cierta caducidad. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con todas esas entidades interesadas al ver que no pueden hacer nada? Ellos no sienten la frustración. Ellos no conocen como la emoción de la frustración, porque Ujú, tampoco le dan amor a este proyecto. ujú, Entonces, si un proyecto no funciona o ujú, funciona en cierto grado, también tienen a otras entidades o a grises como empleados que le sacan todas las estadísticas, los datos de cómo ha funcionado, cuándo ha no funcionado, por qué no ha funcionado, y van a usar toda esa información para su próximo proyecto. ujú. Pero si no funciona. Bueno, es como el mosquito que nada más que los mosquitos obedecen como a las leyes como físicas de la Tierra. Entonces, si yo mato el mosquito que me quiere chupar la sangre, no crece ahí inmediatamente otro, ¿no? Ujú, Pero sí, siempre ujú, hay luego otro mosquito que viene. Entonces, así el mosquito va a tratar de chupar mi sangre ujú. y no se cansa de intentarlo una y otra vez. Bueno, es su trabajo, Sí, pero eso al final crece más tu estado de presencia y de poder sí. al final.
Así es que gracias. Gracias por esta información. Bien, ¿quieres agregar algo más? No, ¿No? Bueno, ajá. Entonces, desconecta de todo y de todo y regresa fortalecida, plena. Disuelves cualquier energía que no sea tuya y te sientes maravillosamente radiante, abundante, en tu absoluta armonía. Cuando estés lista, abres los ojos. ¿Cómo estás? muy bien, Ujú. ¿Qué tal? ¿Te gustó? muy interesante, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos. Hasta la próxima. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros
pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje.
Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team
que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.